Después de la fiesta de té de la bruja, una noche salvaje. Traducción japonés-inglés. Eminent Translations. Traducción inglés-español. Jergot sereno. Nota: antes de comenzar con esta historia, se recomienda haber leído primero, después de la fiesta de té de la bruja, los requisitos para ser una bruja. 1. Era una terrible tormenta de nieve. El frío intenso del viento cruzado amenazaba con atravesarle el cuerpo. Le quitaba la fuerza de los pies, los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el tacto. La hacía sentir como si fuera a robarle todo lo que era. Ega. De la bruma que empañaba sus pensamientos, se dio cuenta de que alguien cercano le estaba gritando. Cuando levantó la vista, una cara se perfiló dentro de la extensión aullante y barrida por la nieve. En el momento en que pudo reconocer el grito desesperado en medio de su aturdimiento, dos manos se enroscaron bajo sus axilas y se vio empujada bruscamente hacia arriba desde el montón de nieve en el que yacía hasta la cintura. Al instante siguiente, se vio liberada por la fuerza física. Y ahora estaba libre de la nieve, al aire fresco. Aunque solo había pasado de congelarse lentamente a tener una sensación térmica gélida, este pequeño cambio en la temperatura corporal permitió a su mente, adormecida por la nieve, que se diera cuenta de algo más. Oye, tú, ¿estás escuchando? Omega, te estoy hablando, Omega. El descubrimiento podría haberla conmovido de no ser por el lamento fantasmal a centímetros de su oído. La dueña de la voz indignada, que en ese momento la miraba de reojo, era una chica. Su aspecto refinado contrastaba con la furia que ardía en el fondo de sus ojos. Oh, bien, murmuró la chica en voz baja. Cuando Omega la miró, respiró aliviada. No estás muerta, ¿verdad? ¿Me oyes? Si puedes oírme, di algo. Puedo oírte. No, tienes que gritar, balbuceó Omega. ¿Es propio de ti replicar incluso cuando estás jadeando? ¿Recuerdas lo que pasó? Claro que sí. ¿Quién eres? Oh, eres una inútil, le espetó la chica con rabia. La chica llegó al límite de su rabia y enseguida le dio un cabezazo. El fuerte golpe y el repentino dolor del impacto en la frente le devolvieron la conciencia. Flexionando los dedos entumecidos y palpándose la parte de la frente que había recibido el cabezazo, murmuró. Eso dolió, Palmira. Así que me conoces. Escucha, Omega. Te caíste en un montón de nieve y te enterraste. Dije que no creía que debíamos irnos con este clima, y ahora mira, gracias a ti, estamos atrapadas en una ventisca. Bien, pero no grites tan cerca de mi oído. Tu voz es aún más fuerte que de costumbre, Minerva. ¿Y quién demonios es esa? Viendo su lenta divagación hacia el delirio, la chica, Palmira, entornó los ojos. Golpeando repetidamente las mejillas de Omega, gritó. Despierta, despierta, despierta. Dolía, pero el sueño iba ganando. Ignorando el dolor, continuó en la deriva hacia la sensación de paz. Palmira, pequeña Omega, ¿están bien? Colette, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. No te preocupes por mí. Pero ha sido horrible. He buscado por todas partes, pero no encuentro ningún sitio donde podamos descansar. Abriéndose paso a través de la nieve, la chica que apareció ante las dos tenía un aspecto amable. Su nombre era Colette. Al ver a Omega en brazos de Palmira, dio un grito de sorpresa. Quitándose los guantes, presionó con la palma de la mano descubierta la mejilla helada de la chica. No era mucho en medio de una ventisca tan terrible, pero Omega agradeció el calor. Apoyándose en esa sensación, sus párpados temblaron mientras hablaba. Colette, Palmira, tengo una última cosa que decirles a las dos. No nos des mala suerte, gritó Palmira. No, exclamó Colette. No hables así. Al oír su débil murmullo, las dos muchachas se negaron ferozmente ante la posibilidad de su muerte.
Pero aquello no era más que la lucha inútil de quienes no podían aceptar la realidad que tenían delante. A cada momento, la muerte se acercaba más. Con un blanco pálido y frío como el hielo, un final sin esperanza. No, en realidad, hay una última cosa que puedo intentar. Omega sacudió la cabeza, imaginando los resultados de no luchar como un tonta. Si no es la resistencia de un tonto, solo queda la concesión de un sabio. Pero, ¿cómo puede ser esto mejor?, se preguntó. ¿Aceptar mi destino con gracia y no mancillar mis últimos momentos? Suena como algo que ese chico de cabello negro nunca aceptaría. Respirando de forma entrecortada, levantó el brazo lentamente. Reunido en la punta de sus dedos estaba el poder de inmiscuirse en la lógica, un poder que solo unos pocos elegidos podían percibir. Era magia, una normalidad producida mediante el acto bárbaro de utilizar el maná para remodelar el orden natural a voluntad propia. Eso fue lo que trajo al mundo una llama roja y brillante, un calor abrasador que contrastaba con la nieve circundante, traída al mundo con el único propósito de ahuyentar el frío. Se desvaneció rápidamente y se acabó. ¿Qué fue eso? ¿Una bola de fuego? Desapareció de pronto. Palmira y Colette se miraron fijamente, murmurando sobre el calor persistente emanado por la bola de fuego que se expandía. Al escucharlas hablar, Omega dejó escapar un suspiro. Eso fue lo mejor que pude hacer. Espera, ¿qué? Dijo Palmira. ¿Fuiste tú? Pequeña Omega, exclamó Colette. Omega. Tras haber agotado el último poder que le quedaba en un auténtico intento de preservar su vida, Omega sintió que su conciencia, o más bien, toda su existencia, empezaba a desvanecerse. Cuando un cuerpo construido de maná da la bienvenida a la muerte, es absorbido por las partículas que componen este mundo, y solo puede desaparecer. Al menos, es un consuelo que esas dos no tengan que echarse a llorar junto a mi cadáver. Pero, si es posible, creo que me gustaría ver sus caras mientras lloran. Pero qué cosa tan cruel, gritó Palmira mientras suplicaba. Tú. Despierta, que despiertes, dije. Palmara, no, advirtió Colette. El cuello de la pequeña Omega. Cuidado con su cuello. Incapaz de dejarla caer, Palmira seguía abofeteando las mejillas de Omega, mientras Colette se aferraba a ella al intentar detener sus ataques. Dentro de la ventisca, seguían actuando de una forma que probablemente no deberían hacerse, teniendo en cuenta su situación y que el tiempo pasaba. Las tres se acercaban cada vez más a la muerte. Ahí están. Parece que el fuego que acabo de ver era real después de todo. Al oír la voz, Colette y Palmira se giraron sorprendidas. Ante ellas, en la nieve, había una mujer vestida con una gruesa túnica. Soy Noelle, una predicadora ambulante. Estoy aquí para ayudar. 2. La mujer que se hacía llamar Noelle comenzó con destreza su trabajo para salvar a las tres. En primer lugar, calentarse en medio de la ventisca será difícil. Cabemos en la nieve y hagamos un agujero sencillo que sirva de rompevientos. Ten, toma mi chaqueta. Ah, exclamó Colette. Lo siento mucho. Yo también ayudaré. Por favor, déjame ayudar. Noelle se quitó ágilmente su gruesa prenda exterior, se la puso por encima a Palmira y, usando su bastón, empezó a trabajar en el agujero de la nieve con sus delgados brazos. Al ver esto, la confundida Colette también se ofreció a echar una mano. Y así, sin más, crearon una cueva en la nieve en la que las cuatro se acurrucaron. Puede que sea un poco estrecho, pero deberíamos hacer una hoguera ahora que el rompevientos está hecho. Vamos a calentarnos. Aire, el aire. Ah, sí. Si no dejamos que entre aire en nuestro refugio, todas nos asfixiaremos. ¿Nos asfixiaremos? Asustada, Palmira se puso rígida. Por otro lado, Noelle se limitó a reír, diciendo: No hay de qué preocuparse. Luego, con su bastón, perforó el techo,
abriendo una pequeña rejilla de ventilación. Después, la mujer sacó un libro de su bolso y arrancó una página para usarla como leña. Lentamente, encendió una hoguera en el interior de la cueva. Cálido. Sí, muy cálido. El fuego lo purifica todo. No hay nada más grande en este mundo que el fuego. Eso es un poco extremo. Pero suena razonable. Después de todo, es tan cálido. Mientras poco a poco se calentaban cómodamente en la cueva, las expresiones severas de Colette y Palmira empezaron a desvanecerse. Entonces, el fuego es cálido, dijo Omega, despegando su cuerpo de los brazos de Palmira y esforzándose por acercarse al calor. Al verla, Palmira enarcó una ceja. Cuidado. No te vayas a quemar. No cometería algo tan tonto. Aunque las manos entumecidas sí que son una molestia, ¡ay! Mientras reprimía una risa, Omega resbaló en la nieve que se acercaba al fuego y, con un revoloteo de su cabello color melocotón, cayó de cabeza en la llama abierta. Esto la calentó increíblemente rápido. Ya veo, así que esto es una hoguera. ¡Ah! Exclamó Palmira. ¿Cómo has podido hacerlo tan pronto como te dije que tuvieras cuidado? ¿En qué estabas pensando? Justo ahora, con el dolor de ser quemada. Así que esto es lo que sintió Carmilla. ¿Tu cara está bien, pequeña Omega?, preguntó Colette. Asegúrate de enfriarla bien con un poco de nieve. Alejándose del fuego, se aplicó nieve en la cara irritada. Aunque estaba quemada, congelada e incómoda, el estar juntas lo hacía bastante agradable. Al verlas a las tres, Noelle se quedó boquiabierta y tuvo que taparse la boca para ahogar una carcajada. Ustedes tres sí que son un grupo extraño. ¡Ag! ¡Qué vergüenza! La cara de Palmira enrojeció y bajó la cabeza mientras Noelle se reía. Acurrucándose junto a Palmira, Colette se llevó las manos al pecho. En eso tienes razón. Disculpa, ¿te llamabas Noelle? Sí, así es. Soy Noelle, una predicadora ambulante. Gracias a ti, Noelle, estamos vivas, estamos tan agradecidas. Si no hubieras aparecido en ese momento. Las largas pestañas de Colette se agitaron mientras un ligero indicio de miedo cruzaba su pálida cara. Todas nos habríamos convertido en algas de nieve. ¿Es esa la palabra que buscabas? No sé qué intentas preguntar, pero en ese caso, seguro que habrías sido la primera en convertirte en una, dijo Palmira mientras picaba entre las cejas fruncidas de Omega, que había intentado terminar la frase de Colette. Omega aceptó tanto el dedo como la protesta y dijo: No importa. Yo también te lo agradezco, Noelle. Dijiste que eras una predicadora ambulante. ¿Eso significa que formas parte de la iglesia gustecana? Sí, así es. Difundo nuestras enseñanzas como predicadora ambulante. Vi la llama roja entre la nieve por completa casualidad. Me tomó por sorpresa. Y entonces nos encontraste. ¿Qué te parece, Palmira?, preguntó Omega. ¿Oíste eso? Espero que no estés pensando que todo fue gracias a ti, respondió Palmira. Tú fuiste quien se dirigió a la ventisca en primer lugar y resbaló en la nieve. Todo fue tu culpa. Veo que no has aprendido a dar las gracias. Si tuviera que dar las gracias, sería a Noelle, no a ti. Cuanto más se quejaba Omega de la irrazonable valoración, más recibía objeciones de Palmira. Mientras se encogía de hombros, la cara de Palmira enrojecía cada vez más. Estas dos lo sienten mucho, Noelle. Ni siquiera nos hemos presentado. Yo soy Colette, y esta chica es Palmira. Y esta niña tan pequeña es Omega. Aprovechando la introducción de Colette, se presentó ella misma. Omega, un nombre adecuado para este cuerpo, pero no para una bruja que vivía en estos tiempos. Así que son Colette, Palmira y Omega, ¿correcto? Gracias por decirme. Al escuchar sus presentaciones,
Noelle hizo una profunda reverencia. Omega le irritó un poco que la llamaran niña pequeña, pero era cierto que su aspecto exterior la hacía parecer la más joven de las tres, así que no protestó. Mientras se calentaba junto al fuego, Omega inspeccionó el aspecto de Noelle. Tenía el cabello dorado que le caía hasta la parte baja de la espalda y unos ojos azul claro. Su piel blanca y su cuerpo curvilíneo estaban envueltos en una gruesa túnica. Al ser una predicadora ambulante, lo más probable es que pasara mucho tiempo recorriendo diversos lugares del helado reino de Gusteco. Esto puede sonar un poco grosero, pero ser una predicadora ambulante no es un trabajo difícil para una mujer. Lo es. Sin embargo, es mi deber viajar por el reino con mis pies y hablarle a la gente con mis propias palabras. Creo sinceramente que no hay mejor manera de difundir nuestras enseñanzas. Ya veo, pero ¿no se han difundido ya las enseñanzas de la Iglesia del Rey Santo a la gran mayoría de la población? A estas alturas es difícil creer que aún haya lugares para llevar nuevas enseñanzas. Nuestras enseñanzas están en plena transformación. Es mi tarea como sierva del Rey Santo guiar e instruir a la gente en los nuevos caminos. Noelle se llevó una mano al pecho mientras hablaba, dejando clara la devoción a su fe. Disculpándose por causar problemas, Omega se encogió de hombros. No intento poner a prueba tu fe con estas preguntas. Pero hay gente que sigue las enseñanzas sin pensar realmente en ellas, ¿o no? Cuestionar sobre cosas como estas puede dar una nueva e interesante perspectiva de todo. No es esa la definición de poner a prueba, escudriñó Palmira. Palmira, sí que eres quisquillosa, replicó Omega. ¿No te cansas nunca? Con los ojos fijos la una en la otra, había tensión en el aire entre Omega y Palmira. De repente, Colette intervino, tratando de centrar la conversación en Noelle. Disculpa, Noelle, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó. Gracias a ti, conseguimos hacer una casita en la nieve, pero ¿estaremos bien si nos quedamos aquí hasta mañana? No, hay que evitar el quedarse tanto tiempo, respondió Noelle. No hay indicios de que la ventisca vaya a amainar durante la noche, así que en cuanto recuperen fuerzas deberíamos movernos. Hay una iglesia cerca en la que podemos refugiarnos. Una iglesia. Bueno, si hay un edificio cerca, estupendo, intervino Omega. Al oír la propuesta de Noelle, Colette y Palmira parecieron aliviadas. Incluso Omega estuvo de acuerdo con la sugerencia. De todos modos, continuó Omega, he gastado casi todas mis fuerzas. No pensé que el mero hecho de intentar sobrevivir en la nieve consumiría tanto maná. ¿Ya aprendiste la lección?, preguntó Palmira. Todo en la vida es una lección, y estoy aquí para aprender todo lo que la vida tiene que ofrecer. Al no ver indicios de arrepentimiento, Palmira agarró el cuello de Omega y sacudió su pequeño cuerpo de un lado a otro. Eres una. Frunciendo el ceño, Noelle miró a Colette, que las observaba a las dos con una sonrisa. ¿Así son siempre las tres?, preguntó. En general, sí. Pero las tres acabamos de empezar nuestro viaje, respondió Colette con una sonrisa. Colocándose una mano en la mejilla, miró con cariño a sus compañeras discutiendo. Cada día es completamente diferente, y eso siempre es muy divertido. 3. La iglesia se había construido en lo alto de las montañas nevadas. Antiguamente, quienes ocupaban una posición de autoridad tenían preferencia por los lugares altos, por lo que las iglesias solían construirse en zonas similares. Naturalmente, las iglesias en las montañas también sirven como punto de referencia a seguir cuando se mira desde abajo, explicó Omega. Exactamente como lo estamos haciendo ahora, pueden considerarse un faro de esperanza cuando se está al borde de la muerte. Podrías explicarlo mientras caminas con tus propias piernas, refunfuñó Palmira internamente mientras Omega sermoneaba sobre la historia de la iglesia. Frente a ella, Noelle avanzaba con dificultad por el camino nevado, llevando a Omega en la espalda. Lo siento, Noelle, ¿estás segura de que no pesa demasiado?, preguntó Colette. Si pesa mucho, házmelo saber, haré lo que pueda para encargarme. Estoy bien, pero gracias por tu preocupación, Colette.
Colette, que en ese momento las estaba guiando por el camino nevado, además de encargarse de Omega, tenía razón al preocuparse por Noelle, pero su respuesta las tranquilizó. Las chicas le estaban agradecidas. Después de tener la desgracia de quedar atrapadas en medio de una ventisca, habían tenido la increíble suerte de ser encontradas por Noelle. Como predicadora ambulante, ¿siempre asumes esas cargas? Por cierto, esa pregunta tenía un doble sentido en el que sustituí la palabra, como yo, por carga, punto. No es que siempre tenga que llevarte a cuestas. Pero es cierto que hay muchos caminos difíciles que tengo que tomar. Gusteco es justo ese tipo de lugar. Dominado por un permafrost extremo, el reino sagrado de Gusteco es una tierra demasiado dura para la existencia humana. Es exactamente por esa razón que la Iglesia protege a aquellos que se aferran a sus creencias. Pensando para sí misma, Omega sonrió. Después de todo, la Iglesia del Rey Santo no ha cambiado nada en cientos de años. No obstante, sigo interesada en su historia. Si tengo la oportunidad, me gustaría visitar la Ciudad Santa. Me encantaría que pudieras visitar la Ciudad Santa y la Montaña Sagrada al menos una vez. Pero ese viaje entraña muchos peligros. Sería un suicidio en nuestro estado actual, ¿cierto? ¡Qué divertido! Palmira lanzó una mirada severa en dirección a la conversación de Omega y Noelle. No tiene nada de divertido, gritó. Omega estaba a punto de regañarla por lo incorrecto que era escuchar a escondidas, cuando la cara de Colette se iluminó y su brazo se lanzó hacia adelante. Oh, miren, miren, todas, ¿no es esa la iglesia? Distraídas por sus palabras, las otras dos miraron en la dirección que había indicado, pero ninguna podía ver nada a través de la espesa nieve. ¿La iglesia? No la veo para nada. ¿En serio? Me pregunto por qué. Ah, Colette. Eso se debe al brazalete. Te lo dije, ¿o no? Te protegerá. Y si es para protegerte, incluso te ayudará a ver a través de esta ventisca. Oh, es cierto. Qué extraño. Pero gracias. Mientras hablaba, Colette frotó con la mano el siniestro brazalete que llevaba en el brazo derecho. Palmira entrecerró los ojos ante la explicación, pero Omega la ignoró. Si Colette puede verlo, entonces debemos estar yendo en la dirección correcta. ¿Podrías guiarnos? Por supuesto. Déjamelo a mí. Déjame todo a mí. Al oír las palabras de Omega, Colette se colocó al frente del grupo, aparentemente feliz de que confiaran en ella. Por suerte, de las tres, Colette era la que tenía más resistencia. Aunque en parte se debía al brazalete, esta era una situación en la que por fin podían confiar en su fuerza física. Tras asumir el liderazgo del grupo, Colette quitó la nieve para abrir un camino para las demás, sorprendiendo a Noelle con su habilidad. Siguieron avanzando una detrás de la otra en fila, sin tener que preocuparse demasiado por el equilibrio, hasta que finalmente llegaron a la iglesia. Era difícil apreciar bien el exterior debido a la espesa capa de nieve, pero el edificio parecía de piedra. Era una elección poco común para una iglesia. Pero un estilo arquitectónico único en la zona que evitaba que las tormentas de nieve arrastraran los edificios. Tenía una sensación reconfortante, que no provenía solo del hecho en que era poco probable que se derrumbara mientras permanecieran allí, sino más bien de la tenue luz que se filtraba por las ventanas, mostrando los indicios de vida que había en su interior. Estamos de suerte, parece que el jefe de la iglesia aún no se duerme. Eso parece. Hola. Hola, gritó Noelle. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Un momento, se oyó al otro lado de la puerta. Se escucharon pasos cada vez más cerca, y entonces la puerta se abrió lentamente. Vaya, no son unas invitadas inesperadas. Un grupo de 4 mujeres, dijo un hombre de mediana edad y aspecto severo, con los ojos muy abiertos. Al principio abrió la puerta solo un poco, claramente cauteloso por la repentina aparición de extraños, pero al darse cuenta de que se trataba de un grupo de chicas jóvenes, la abrió de par en par.
Pasen, pasen, dijo, invitando a Omega y a las demás a entrar. Oigan, que alguien traiga algo para que se limpien. Tenemos visitas, gritó el hombre, y del interior emergió una figura, una increíblemente alta. Cuando la silueta de esa persona se hizo visible, Palmira soltó un grito. Acababa de entrar en la iglesia y estaba ocupada quitándose la nieve de la ropa, cuando él le entregó una toalla. El sujeto al que miraba tenía un aspecto extraño. Vaya, qué increíble, alabó Colette. ¿De verdad que tienes muchas manos, o no? Gwen ve brazos múltiples. Usa. Gracias. Es de gran ayuda. El grupo de chicas contó 2 brazos extra en el hombre gigante de piel color azul oscuro. Los 4 brazos que crecían de sus hombros dejaban claro que era un raro semihumano del clan de los brazos múltiples, una raza que no se veía a menudo en el reino nevado de Gusteco. Chichan, toma, es malo, si el cuerpo está frío. Gracias. Yo, siento haber gritado hace un momento, dijo Palmira. Me sorprendiste, eso es todo. Está bien, pasa mucho. Colette tomó la toalla que le ofrecía. El desconocido del clan de los brazos múltiples no parecía perturbado por las reacciones opuestas de Colette y Palmira. Omega y Noelle, que también recibieron toallas, aceptaron su amable ofrecimiento y se limpiaron la nieve. Aún así, que un grupo de jovencitas salga de noche en medio de una ventisca. ¿No es un poco imprudente?, cuestionó el hombre. Me ofende un poco que me llamen imprudente, respondió Omega. Cuando salimos, no había ninguna señal de que el clima fuera a ponerse así. Es un poco imprudente por tu parte llamarnos de ese modo sin saber previamente si decidimos partir antes o después de que la nieve ya hubiera comenzado. Oh. Vaya, eres bastante parlanchina. El hombre con el que se habían encontrado por primera vez en la puerta se quedó boquiabierto ante Omega, que había protestado por el ultraje a su honor. Ver su reacción hizo que Omega se sintiera un poco orgullosa, pero las otras 2 no parecían tan complacidas. Bueno, de todas formas, me alegro de que estén a salvo, chicas. Me llamo Podoso, soy un tipo amigable que trabaja de guardia en la ciudad al otro lado de la montaña. Ese soy Atmonza, artista ambulante. Los 2 hombres se presentaron. El hombre de mediana edad siendo Podoso, y el de los brazos múltiples siendo Atmonza. Al escuchar la presentación de Atmonza, los ojos de Colette brillaron. Un artista ambulante. Son de esa gente, ¿verdad? Los que viajan entre aldeas y pueblos, mostrando sus habilidades. ¿Qué clase de habilidad tienes? Me da mucha curiosidad. Mi habilidad es. Tu habilidad es. Acosado por la excesivamente curiosa Colette, repentinamente Atmonza se serenó y, tomando un breve respiro, levantó sus 4 brazos detrás de su espalda. A una velocidad que nadie podía seguir, balanceó sus brazos y lanzó algo hacia la parte trasera de la iglesia. Ese algo eran 4 cuchillos que llevaba ocultos en la cintura. Las hojas giratorias volaron a una velocidad terrible y maravillosamente se clavaron en las 4 puertas de cada pared de la iglesia. Todo eso lo había hecho sin siquiera mirar. Sin duda era un talento excepcional. No obstante, el problema era que una mujer acababa de salir de una de las puertas que un cuchillo había atravesado. Con el cabello ondulado y de color bronce, miró fijamente el cuchillo como si se lo hubieran lanzado directamente a ella, y abrió la boca conmocionada. «¿Y si me hubiera muerto?», gritó, tan fuerte que por sí sola podría haberle arrebatado la vida a alguien. 4. La mujer que gritaba se presentó como Maquena, un abardo. Su ira se enfocaba a Atmonza, que había arriesgado directamente su vida con el lanzamiento del cuchillo, arremetiendo contra él en consecuencia. Pensé que iba a morir, pensé que todo había terminado, entonces encontré esta iglesia, y por fin pude respirar tranquila. Aunque sabía que había evitado morir congelada, nunca imaginé que moriría por un cuchillo. Acabas de acortar mi esperanza de vida. ¿Por qué has hecho eso? Si haces así,
Nadie puede entenderte, no estarás descuidando tus habilidades para hablar en público solo porque la gente está interesada nada más en tu apariencia. Tómatelo más en serio. Atacó a Admonza por un motivo completamente distinto al lanzamiento del cuchillo. Cuando su actitud se volvió intolerable, fue Noelle quien la interrumpió. Por favor, cálmate. Admonza no tenía malas intenciones, y tú no pareces haber sufrido ninguna herida, McKenna. ¿Y las heridas de mi corazón? ¿Quién demonios eres tú para meterte en esto? ¿Y qué pasa con esos enormes pechos? Voy a tocarlos. ¿Qué cosa más grosera de decir? Oye, no puedes decir cosas como esas. No puedes. Noelle, que solo había intentado intervenir, ahora estaba nerviosa y dolida debido a que le habían gritado. Mientras Colette y Palmira intentaban consolarla, Omega dejó escapar un suspiro. Vaya, vaya. Parece que no importa la época, los bardos nunca cambian. Apasionados y emotivos, no piensan en el daño que causan mientras pisotean los corazones de otros con sus sucios zapatos. Oye, esa niña pequeña parece extrañamente pesimista sobre el mundo. Reflexionando sobre lo mejor y lo peor de la humanidad con esa apariencia. Al darse cuenta del murmullo, McKenna, a pesar de haber cambiado el objetivo de su enojo, de repente se dio cuenta de que había perdido el impulso. Lucía como una chica poco perspicaz, pero parecía que su capacidad de observación provenía directamente de sus habilidades como bardo. Los redondos ojos de McKenna se fijaron en las puntiagudas orejas de Omega. Tú. Esas orejas. Oh. Eres bastante perspicaz. No pretendía decir eso como Omega hace un momento, qué tonto de mi parte, replicó Omega con un rápido guiño a la temblorosa McKenna, pero su jovialidad no fue realmente comprendida. Suspirando, se echó suavemente el cabello color melocotón hacia atrás, resaltando sus orejas. Es tal como parece. Aunque solo la mitad de la sangre que corre por mis venas es élfica, eso me sigue haciendo semielfa. Eso es peor, los elfos son ligeramente preferibles, medio demonio, eres una medio demonio. Gritando y saltando de un lado a otro, McKenna terminó escondiéndose detrás de Admonza y Podoso. La conversación parecía saltar de tema en tema con bastante rapidez, y le parecía bastante extraño apoyarse en la persona a la que estaba insultando hacía tan solo unos momentos. Parecía que Podoso también pensaba lo mismo. Mientras curvaba los labios, habló. Señorita. No importa lo que hayas pasado, eso no ha sido muy educado. ¿Qué es esto? ¿Una noche nevada, en una iglesia, con una medio demonio? En estas condiciones, no hay razón para que no empiece a coquetear con un hombre. No quiero morir, no quiero morir. ¿Estás exagerando? La cara de Podoso indicaba lo agotado que estaba por el alboroto que McKenna provocaba. Lo siento, señorita semielfa. Intento ser imparcial, pero... no hay problema, de verdad. No es raro ser tratada así. Y además... las personas que suelen ser tan correctas y apropiadas te lanzan miradas llenas de agresividad o desconfianza, y todo porque ser una semielfa. La sensación es sorprendentemente adictiva. Ya veo. Tiene muchas agallas. Pero viéndola a usted, señorita semielfa, ¿cuántos años tiene exactamente? Al oír la respuesta de Omega, Podoso empezó a tener dudas al respecto. Pero fue por haberle preguntado tan groseramente por su edad por lo que el grupo de chicas concentró su agresión. Palmira le frunció el ceño, Noelle le sacudió la cabeza, Colette lo miró con tristeza y McKenna le pisó el pie. ¿A qué se debe esto? Ya es bastante malo que te miren las pequeñas, pero ¿por qué me pisas tú también? Hasta hace un momento le tenías miedo a Omega. Eso fue diferente, los hombres que no muestran consideración son malos, los gigantes enormes también son malos, y las mujeres de grandes pechos. Además de los medio demonios. No tengo a nadie en quien confiar, con la cabeza entre los brazos, se lamentó McKenna como si fuera el fin del mundo.
pero fue Colette, con expresión bondadosa, quien le tendió una mano. Arrodillándose frente a la abatida McKenna, le dijo: «No pasa nada. La pequeña Omega es una buena chica, así que no hay por qué asustarse. Admonsa también tiene unos ojos muy amables. Podoso, bueno, su falta de consideración no es muy buena. Ese solo yo, Pero si fue el primero que nos abrió la puerta», agregó. Añadió leña, e hizo el fuego más grande. Lo único que no entiende es el corazón de una mujer. Era difícil saber si Colette le estaba elogiando o asestando el golpe de gracia, pero McKenna aceptó su derrota con un par de resoplidos. «¿Lo ves?», prosiguió Colette. «Ahora, vamos a pedir disculpas a todo el mundo, ¿bien? Así nos perdonarán y nos dejarán entrar en su grupo». Lo siento. No quiero estar sola». Ante la habilidad de Colette para conseguir que McKenna se disculpara, Noelle aplaudió inconscientemente. «¡Wow! Has conseguido domarla». Palmira la observó con orgullo, y Omega se acercó a ella. «¿Estás contenta de que por fin se haya reconocido la habilidad de Colette?» «Algunas veces de verdad te odio», dijo Palmira con un suspiro. «¿Qué?», replicó Omega, asombrada. Ese es el tipo de comentario que solo una chica dulce y empática podría hacer. Cuando se consiguió llegar a un acuerdo entre todas las personas allí reunidas, fue Podoso quien dio una palmada y dijo: «¿Puedo decir algo? Creo que deberíamos hablar mientras las jovencitas se calientan. Viendo que todos estamos varados en esta ventisca por el momento, y que estamos tomando prestado temporalmente el techo de esta iglesia. ¿Qué les parece?» Noelle asintió en respuesta a su pregunta. «Estoy de acuerdo». Los demás no expresaron ninguna queja, y él se rascó la cabeza. «Ya veo». Mientras se rascaba el corto cabello verde que coronaba su cabeza, su expresión era algo sombría. «¿Tienes algo que te preocupa?», preguntó Omega. «En realidad, el pastor que debería vivir en esta iglesia no parece estar aquí. El pastor Coatl es un gran hombre, pero...». «El pastor Coatl». Ante las palabras de admiración de Podoso, Omega observó el interior de la iglesia. El lugar de culto tenía una conexión directa con quienes las habían recibido en la puerta, las 7 personas que en ese momento se calentaban dentro. En el interior de la iglesia había una sección dedicada a la vivienda del pastor, pero no parecía muy amplia. Al menos, no lucía lo bastante grande como para ocultar a un hombre adulto. «¿Has venido a ver al pastor Coatl, Podoso?», preguntó Omega. Sí, lo hice», respondió. «Es porque ha nevado mucho. El pastor vive solo, así que podría ser malo si pasara algo». «Te preocupaste por su bienestar en caso de que algo le pasara». «Ya veo». Pensando en las palabras de Podoso, los ojos de Omega se entrecerraron. Ante ese gesto, Podoso frunció el ceño con curiosidad, pero no le dio tiempo a cuestionarla. Poniéndose al día con la conversación, McKenna se puso en pie de un salto. «Así es. Yo también he venido a ver al pastor Coatl. Tengo pensado escribir una canción sobre él, el héroe que salvó al pueblo». «Yo también he venido a ver al pastor Coatl», añadió Noelle. «En serio, qué parecidas somos. Pechos grandes, aunque no me hace mucha gracia. ¿Podrías inventarme otro nombre, por favor?» Al enterarse de que buscaban a la misma persona, la antipatía mutua que se había creado entre McKenna y Noelle quedó atrás. En cualquier caso, parecía que todos deseaban ver al pastor Coatl. «¿Tú también has venido a ver al pastor, Admonsa?», preguntó Colette. «No, no», respondió. «Soy un forastero». «¿Pensabas en conocerlo?». «San, y...». Estrechando la distancia entre ellos en tan poco tiempo, Colette tradujo sus palabras para el resto. Viendo cómo se desarrollaba felizmente esta escena, Palmira ladeó la cabeza e intervino.
pero el pastor Coatl no está en la iglesia. Eso es bastante preocupante. Bueno, el pastor lleva mucho tiempo viviendo aquí, así que debería entender los peligros de la nieve intensa. Probablemente acaba de salir. Mientras hablaba, Podoso dirigió su atención al sonido de la ventisca que se extendía fuera de la iglesia. A medida que pasaba el tiempo, la ventisca no hacía más que empeorar. No quiero asustar a los demás, pero incluso una persona con experiencia en este tipo de clima sería devorada por la tremenda nevada. No estoy segura de qué tipo de persona es este Pastor Coro, pero una larga vida no necesariamente significa una alta tasa de supervivencia. Incluso suponiendo que eso fuera cierto, no explica que pusiera en peligro su vida para salir así. Pero bueno, yo morí a los 19 años, así que podría estar equivocada. Espera un momento, ¿qué es lo que estás murmurando? Los medio demonios dan miedo. Precisamente porque soy una medio demonio es que estoy murmurando. Estoy decidiendo cómo comerte. Ah, una caníbal. Cayendo de espaldas con un estruendo, McKenna estaba tan sorprendida que casi se orina encima. Omega se alegró del resultado de su burla, pero desde luego que su travesura fue cuestionada. Eso no está bien, Omega, amonestó Noelle. No es divertido asustar así a la gente. Ups, parece que he olvidado mis modales delante de un miembro del clero. Después de todo, esta es una casa para seguidores de la Iglesia del Rey Santo. ¿Debería recibir un castigo por mi insolencia? Omega se encogió de hombros ante Noelle, que la había regañado por su comportamiento con McKenna. Noelle, por otro lado, negó con la cabeza. No. Yo no soy la líder de esta iglesia, ese sería el pastor Coatl. No me corresponde sermonearte, pero cualquiera con sentido común debería corregir los errores de los niños, independientemente de las enseñanzas. Eso es lo que yo pienso. Aceptando la sincera opinión de Noelle, Omega bajó la cabeza. Ya veo. La que carecía de tacto era únicamente yo. Pido disculpas. Los demás que las rodeaban, incluidas Colette y Palmira, se quedaron atónitos ante su disculpa. ¿Por qué todos están tan sorprendidos?, preguntó. No sabía que pudieras disculparte. Eso me hace que comience a reflexionar cuando lo dice Colette y no Palmira. Deberías reflexionar sin importar quién lo diga, ladró Palmira a Omega, que se burlaba de ella. Colette la tranquilizó. Ignorando a las dos chicas, Omega continuó. Incluso entonces, Podoso lo llamó héroe, y tanto Noelle como McKenna dijeron que habían venido a verlo, pero ¿realmente el pastor Coatl es una persona tan admirable? Lo he escuchado, pero... es mi turno, déjame explicarte. Las fosas nasales de McKenna se habían encendido ante la pregunta de Omega, y saltó sobre su propio equipaje, del que sacó el popular instrumento de cuerda de un bardo, un liulire. De lo que hablaré a partir de ahora será del gran desastre que asoló esta región y de la historia del único clérigo que le hizo frente. ¡Qué triste, qué triste! Mientras cantaba, comenzó a contar la historia del pastor Coatl, cómo era adorado por la gente del pueblo y cómo llegó a ser conocido como un héroe. Pero, independientemente del contenido, era mejor no mencionar las habilidades de McKenna para cantar o contar historias. 5. En una ocasión, esta región se vio azotada por una enorme avalancha, y un pueblo quedó destruido en el caos. En aquel momento, el pastor Coatl acudió corriendo al lugar del incidente sin demora y, tras salvar con éxito varias vidas, ofreció sus ahorros para ayudar a restaurar lo que había quedado dañado. Después, se trasladó a una iglesia cercana y siguió velando por la ciudad. Así es como resumiría a grandes rasgos la canción de McKenna. ¿Por qué necesitas resumirla? Canté con todo mi corazón, estaba llena de emoción. ¿No estás conforme? ¿Estás diciendo que le falta algo? McKenna se quejó de que resumieran su canción de una forma tan poco imaginativa. Sin embargo, no hubo ni una sola persona que saliera en su defensa, así que uno podía imaginarse la calidad de la canción.
De todos modos, las circunstancias que rodeaban al pastor Coatl, al menos, eran satisfactorias. Aquella avalancha ocurrió hace 10 años, explicó Podoso. El pastor, en aquel momento, nunca se tuvo en cuenta a sí mismo a la hora de llevar a cabo las operaciones de rescate. Así fue como perdió la pierna. Y desde entonces, vive aquí. Vaya, eso es increíble. Realmente era un hombre impresionante, ¿verdad? Sí. Impresionante. Creo que. Increíble. Admonza y Colette aplaudieron juntos, bajo su completa comprensión mutua. Mientras sus pensamientos estaban completamente sincronizados, Palmira y los demás tararearon con mucho menos entusiasmo. Parece que a Palmira esto no le interesa, comentó Omega. La verdad es que no, comenzó Palmira, ni me gustó ni me disgustó. Aunque no creo que fuera lo bastante interesante como para convertirla en canción. Eso era una canción, ¿no? Sonaba como una. Sí, eso era, exclamó McKenna. ¿Qué fue eso? ¿Que si era una canción? ¿Qué quieres decir con eso? Obtener una respuesta a esa pregunta solo te herirá. Como sea, ¿qué es eso? Palmira ya estaba bastante cansada de los comentarios mordaces de McKenna. Su naturaleza bondadosa era precisamente la razón por la que nunca podría convertirse en una mala persona, pero en este lugar era una excepción. Animada por Palmira, McKenna golpeó el liulire con la palma de la mano y exclamó. En realidad, el santo de la avalancha, que acabo de cantar no es muy popular en este momento. La opinión general es que le falta algo al clímax de la historia. Es por eso que vine aquí. Por eso has venido a conocer al pastor, ¿para qué?, cuestionó Podoso. Porque pensé que el protagonista de la historia tendría más información con la que ampliar la historia. La incorporaré al relato, y mi canción estará un paso por delante de las demás. Ese es mi objetivo. De repente, apretando la mano en un puño, McKenna reveló sus aspiraciones sin limitarse. Luego, abriendo débilmente el puño, se quejó lastimosamente. Pero, si no lo consigo, en Gusteco no tengo nada que hacer. Últimamente están pasando tantas cosas interesantes en Lugunica. Parece que no se acaban los temas para canciones. He oído hablar de historias procedentes de allí, como la selección real, la ballena blanca de las 3 grandes mabestias y el gran conejo, añadió Podoso. Probablemente sería muy fácil escribir canciones sobre ellas. Eso sí que es un problema. Si vas a hacer algo interesante, hazlo aquí, señor héroe desconocido. A pesar de sus refunfuños, las despreciables intenciones de McKenna estaban claras. Omega miró a Noelle. Noelle, ¿cuál era tu motivo para querer ver al pastor? En realidad, por las mismas razones de las que hablaba McKenna. Es una pena, la verdad. Bajando la mirada, Omega se compadeció de Noelle, que parecía apenada. Ya veo. Es una verdadera lástima. Aunque, en este caso, no se trataba de hacer una canción, sino de escuchar la verdad sobre el santo de la avalancha. El nombre del pastor Coatl es famoso incluso dentro de la iglesia, continuó Noelle. Originalmente era un predicador ambulante, igual que yo. Me gustaría aprender de mi precursor. Ya veo. Ser tan trabajadora es algo bueno. Debería seguir así. Nunca adivino lo que va a decir, señorita, pero... Bueno, entiendo a lo que se refiere, respondió Podoso, dando una gran palmada y terminando la conversación. Es una pena que no esté el pastor, pero quizá otro día sería mejor. Por cierto, ¿han venido las 3 juntas? ¿Para qué, exactamente? Nos echaron a todas de nuestras casas, explicó Omega. Mi razón es exactamente la que ves. En cuanto a estas 2, fue porque eran mis amigas más cercanas. Bueno, ¿no te das cuenta? Todo es por mi culpa. Ja, 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 lamento tanto el haber nacido. No parece algo de lo que reírse. Había sido su plan hacer una broma hilarante, pero inesperadamente,
el ambiente se había tensado. Ignorando a Omega, Colette llamó a McKenna. Sus ojos estaban llenos de curiosidad cuando preguntó: ¿Tienes alguna otra historia que no sea la del santo? Me da curiosidad. No hay muchas historias relacionadas con esta zona. Ah, entonces, ¿qué tal si interpreto una historia con un poco más de aventura? Es sobre los bandidos de hielo. Colette ladeó la cabeza. ¿Los bandidos de hielo? A pesar de sus desagradables experiencias pasadas, McKenna se rió y alistó su liulire. Omega se preparó una vez más para una actuación verdaderamente horrible, pero Atmonza repentinamente agarró el instrumento y lo levantó en el aire. Ah, oye, ¿qué estás haciendo? Oh. Todo el mundo odia. No. Yo no perdonaré. Odiar es una palabra un poco fuerte. McKenna saltó, pero su diferencia de altura le impidió recuperar el liulire. Al final, al agotar toda su energía, se desplomó en el suelo. Podoso se aclaró la garganta y sustituyó a Labardo, que ya no podía seguir actuando. Los bandidos de hielo es una leyenda bastante antigua. Hace mucho tiempo, un grupo de ladrones causó estragos en esta zona. Las cosas que robaban las escondían con mucho cuidado. Pero un día, su cueva quedó sepultada por una avalancha y no pudieron recuperar sus tesoros. En otras palabras, comenzó Omega, la moraleja de esta historia es que no hay que acumular tesoros sin usarlos. ¿Qué moraleja? No, en esta historia solo hay idiotas, dijo Podoso con despreocupación, declarando tontos a los personajes de la historia. Podría ser la verdad, aunque era una forma bastante brusca de decirlo. Pero, probablemente había muchas gemas y dinero entre el tesoro, ¿cierto? Y están enterrados bajo el hielo. Eso es algo emocionante. Colette se llevó una mano al pecho, gesto que Atmonza imitó. Sí, emocionante. Es verdad, se les unió Noelle, sujetando su barbilla. He oído que mucha gente ha intentado conseguir el botín de los bandidos. Después de todo, si lo encontraran, valdría una fortuna. No importa la época, el sentido del valor de la gente siempre es tan ridículo, replicó Omega. Nadie parece entender lo que es necesario para vivir una vida plena. ¡Qué opinión tan profunda!, dijo Noelle. Entonces, ¿qué crees que es necesario en la vida, Omega? Es obvio, el entretenimiento. Ante la inmediata respuesta de Omega, Noelle y los demás pusieron una mala cara. Pero en comparación con el contenido de la historia hasta el momento, esta reacción fue mucho más inesperada para Omega. No quiero ser la rara aquí, pero lo de hace un momento no era una broma. Lo que la gente necesita para vivir una vida plena es entretenimiento. Podría considerarse una forma de hacer que la vida merezca la pena. Te dicta la vida, después de todo. Entonces, ¿cómo satisfaces el deseo de tu corazón?, preguntó McKenna. A luchar contra la ignorancia. Al aprender lo que desconozco. Soy la encarnación de la sed de conocimiento. Ya sea algo o alguien a quien no conozca. Anhelo todo lo desconocido, respondió Omega con una sonrisa. McKenna, tras escuchar la respuesta a su pregunta, la consideró estúpida y se encogió de hombros. Tanto Podoso como Atmonza soltaron una curiosa carcajada, pero Colette y Palmira no se rieron. O, mejor dicho, no podían. Después de todo, las dos conocían el verdadero carácter de Omega. Si se reían de eso, no serían más que unas tontas imprudentes. No es que sea de los que se enojan por algo tan nimio, pero, dijo Omega con un pequeño suspiro. Pero su suspiro fue rápidamente ahogado por la voz de McKenna mientras se dirigía a la iglesia. Ah, estoy cansada de hablar de esto, tengo cosas que hacer. Oye, la llamó Podoso a su espalda. Espera, ¿a dónde vas? Con el frío que hace, es mejor que te quedes aquí. Sí. Solo necesito encargarme de algo muy rápido. ¿Encargarme de qué? El pastor Coatl no está aquí,
así que ¿qué podrías necesitar? Idiota, no me hagas decirlo, voy al baño. Habiendo expuesto su destino, McKenna arrojó su toalla a Podoso. La toalla lo golpeó justo en la cara, la cual atrapó mientras se deslizaba. Lo siento. Ja. Mientras lo sientas, no pasa nada. Me voy. Iré contigo, anunció Podoso. Admonza, puedo dejar a las jovencitas a tu cuidado, ¿cierto? Estoy bien. Puedo ir al baño sola. El intento de Podoso de acompañarla había asombrado a McKenna. Pero a pesar de sus protestas, tenía una cara bastante seria mientras hablaba. No pasa nada, dijo, acariciando el hombro de la chica. No hace falta que actúes con tanta modestia. Si yo estoy allí, no tendrás que sentirte incómoda. Me sentiría más incómoda si vinieras, exclamó McKenna. Alguien, cualquiera, que aquí no hay nadie de mi lado. El señor está insistiendo, aseveró Omega, y debo decir que no es muy propio de una dama que sigas negándote. Deja de decir cosas que no piensas, medio demonio. En respuesta a la insincera observación de Omega, la actitud de McKenna se amargó, pero no estaba en una situación que le permitiera ser paciente. Dando un vistazo a Podoso, quien no mostraba indicios de retroceder, ella pisó el suelo en señal de sumisión. Oh, está bien, de acuerdo, puedes venir, pervertido, pero no creas que te dejaré hacer lo que quieras. Pero no lo estás dejando hacer lo que quiere ahora mismo, señaló Palmira. Cállate, mocosa, pronto tendrás que pasar por lo mismo. McKenna y Podoso se dirigieron a la parte trasera de la iglesia tras señalar a Palmira y lanzarle una última amenaza de despedida. En cuanto se marcharon, el ambiente se relajó instantáneamente a su alrededor, pero no era solo la malhablada McKenna la que había provocado la tensión en el ambiente. ¿Te pareció que Podoso estaba nervioso?, preguntó Colette inclinando la cabeza. Había dado en el blanco. Ajeno a la actitud de McKenna, Podoso había estado extrañamente nervioso. Acompañarla al baño era sin duda parte de ello, pero parecía como si estuviera preocupado por algo. ¿Sabes algo al respecto, Admonza? Admonza negó con la cabeza. No. Puede que fuera enorme y formara parte del clan de los brazos múltiples, especializados en la lucha, pero en realidad su carácter era bastante amable. Bueno, si pasa algo, yo me encargaré. ¿Eso sería posible, Noelle? Soy una predicadora ambulante, y una mujer que viaja sola como yo debe ser capaz de protegerse, respondió Noelle, mostrando una sonrisa a Palmira y tensando los bíceps. No tenía mucho que ver en su brazo, pero sin duda había algo de verdad en sus palabras. Viajar sola siendo mujer era peligroso. Esa era una de las razones por las que Omega se había llevado a Colette y a Palmira, y no solo por lo solitario que resultaba hacerlo sin compañía. De todos modos, no nos pasará nada cuando estemos reunidas en un lugar como este. Si se presenta el caso, también mostraré mi verdadera fuerza. Tu verdadera fuerza. Confiaré en ti entonces, respondió Noelle, pareciendo bastante divertida por el comentario de Omega. Seguramente se lo había tomado como la tontería que diría una niña pequeña, pero Colette y los demás que conocían su verdadera fuerza esbozaron una sonrisa irónica. Y justo cuando la conversación se había calmado un poco, la situación cambió. De repente, se oyó un ruido cuando alguien golpeó la entrada de la iglesia desde fuera. Disculpen, hola, Abraham. Parece que ha llegado un nuevo invitado, observó Omega. La voz al otro lado de la puerta era la de un joven. Parecía que había alguien más como el grupo de Omega, que se había dirigido a la iglesia en medio de la ventisca. Tras un breve momento de sorpresa, Noelle se puso de pie. Vamos a abrirla, expresó alguien con preocupación. Sí, esto es una iglesia. Es un lugar abierto para todos. Se lo explicaremos a Podoso y a McKenna más tarde, explicó Noelle antes de semitrotar hacia la puerta. Admonza, que también se había puesto de pie,
buscó una toalla limpia en su bolsa y se la acercó. Les había dado a Omega y a las demás una toalla a cada una, pero parecía que aún llevaba más. Por el tamaño de su equipaje. Era muy posible que llevara las bolsas de todo su grupo. En cualquier caso, la puerta de la iglesia se abrió y Noé le hizo pasar a un nuevo personaje. El recién llegado mostró una sonrisa radiante mientras hablaba. Fiuf. Gracias, gracias. Me he salvado. Creía que solo iba a ser una nevada ligera. No tenía ni idea de que sería tan fuerte. Qué mala suerte. Qué molestia. Era un joven de unos 20 años, con el cabello cenizo y moderadamente largo, atado detrás de la cabeza, con unos rasgos amables que destilaban encanto. Mientras se limpiaba la nieve de la ropa con la toalla que le había dado Atmonza, observó al grupo de Omega y enarcó una ceja. Disculpen si he sobresaltado a alguien. Soy un humilde vendedor ambulante que se hace llamar Treyok. Bueno, pueden decir que soy un vendedor ambulante, pero actualmente estoy desprovisto. Por curiosidad, Colette preguntó. ¿Desprovisto? ¿Quieres decir que no llevas nada encima? ¿Cómo pasó eso? Bueno, verás, jovencita. Es una historia terriblemente triste. Para resumir, mi carromato se quedó atascado en la nieve y de mala gana me vi obligado a abandonarlo. Por supuesto, pienso ir a buscarlo cuando deje de nevar, esperemos que no esté enterrado, respondió Treyok riendo. Estaba claro que se trataba de una historia personal que implicaba sentimientos de pérdida, pero el joven que la contaba, Treyok, no mostraba ningún signo de tristeza, lo que dejó a Colette y Palmira sin saber cómo responder. Ante la expresión confusa de las chicas, Treyok esbozó una sonrisa y rió. En fin, si es posible, me gustaría pasar la noche. ¿Quién está a cargo en este lugar? Como es una iglesia, supongo que está joven de aquí, ¿o no? Ah, no, se equivoca. Soy una predicadora ambulante. El jefe de esta iglesia es otra persona, agitando las manos. Noel explicó su posición e intentó hacer lo mismo con Omega y los demás una vez más. Sin embargo, un grito atravesó la iglesia, interrumpiendo sus presentaciones. Ah, era el grito de McKenna. Aunque no habría estado totalmente fuera de lugar que se comportara de una manera tan errática cada vez que usaba el baño, su grito estaba impregnado de caos y miedo. Incluso como una actuación improvisada, parecía algo fuera de lugar. Todos, esperen aquí, dándose la vuelta rígidamente. La cara habitualmente tranquila de Noelle se tornó seria mientras se dirigía a la parte trasera de la iglesia. Tras el rastro de su cara pálida, Omega comenzó a correr tras ella. Oye, gritó Palmira. Nos dijeron que esperáramos. Palmira, nosotras también vamos. Tirando del brazo de Palmira, Colette la siguió. Los sonidos del desconcierto de Treyok se podían escuchar mientras avanzaban. La parte trasera de la capilla conducía a la vivienda de Coatl. Contenía una estrecha sala de estar, un dormitorio, un cuarto de baño y otro pasillo que se unía con el almacén de al lado. Sin embargo, Podoso y McKenna no se podían ver en ninguna parte dentro de la pequeña área. Ciertamente, no había suficiente espacio para haberlos pasado por alto, pero pronto se descubrió la respuesta a la pregunta de por qué. Una sección de la pared del pasillo se había desprendido ligeramente, y una pequeña cantidad de luz se filtraba a través de ella. Un pasadizo oculto. Parece que se dirige al subsuelo. Omega, ¿por qué estás aquí? Bueno, de todos modos, yo iré primero. Dándose cuenta de que intentar detenerla sería inútil, Noelle ensanchó la brecha en la pared y descendió por las escaleras. Tras ella, Omega y los demás también se dirigieron bajo tierra. No habían ido muy lejos cuando se toparon con dos figuras. Una estaba congelada en su sitio, Podoso, mientras que la otra, que se había hundido en el suelo, era McKenna. Ambos estaban de espaldas, con toda su atención centrada en lo que tenían delante. En el sombrío sótano, la única luz provenía de un cristal de lacmita, un mineral que brillaba al impactarlo. Entre la tenue luz,
Omega y los demás vieron por fin lo que los dos estaban observando. Era el cuerpo robusto de un hombre de mediana edad, o mejor dicho, su cadáver. Con la cabeza abierta, yacía en un charco de sangre y líquido cefalorraquídeo. Por cruel que fuera pensarlo, con las piernas en la posición en que estaban y el cuerpo tan flácido, bastaba una sola mirada para saber que ya era demasiado tarde. Al ver el cadáver, un sonido ahogado provino de Colette y Palmira. Junto a Omega, Noelle se puso rígida, con la respiración entrecortada en la garganta y las comisuras de sus ojos, habitualmente amables, tensas. McKenna, que se había desplomado, estaba al borde de las lágrimas. ¿Por qué? La cara de Podoso estaba pálida y le temblaban los labios al hablar, pronunciando el nombre de la víctima. Pastor. Coatl. Entonces, con una cara que expresaba mayor conmoción que cuando se enteró de la muerte del pastor, luchó por sacar sus palabras. Realmente estaba dentro de la iglesia. Admonza y Treyok aparecieron en las escaleras siguiendo el estruendo de los pasos que se acercaban. Y al dirigir su vista en lo mismo que los demás, también se quedaron sin palabras. Esto, tartamudeó Admonza. Una persona está muerto. Espera un segundo, ¿qué demonios está pasando? Los dos hombres estaban aterrorizados. En particular el recién llegado, sinceramente falto de suerte, Treyok. No, puede que no sea tan sencillo como parece. Entre los que expresaban su confusión al ver el cadáver, Omega cerró un ojo. Después, sin dirigirse a nadie en particular, comenzó a hablar. Así que parece que un despiadado asesino, ya sea hombre o mujer, podría estar planeando matarnos a todos. Entonces, avivando las llamas de la preocupación y la confusión en el grupo, hizo una mueca maliciosa, propia de una bruja. 6. En el frío sótano de la iglesia yacía el cuerpo de un anciano con la cabeza partida en dos. En el centro del grupo, que se había sumido en el caos al verlo, había una joven de cabello largo y color melocotón. Sonrió ligeramente divertida, soltando una carcajada malvada mientras decía: Así que parece que un despiadado asesino, ya sea hombre o mujer, podría estar planeando matarnos a todos. Oye, Omega. Incluso con tu mal gusto para el humor, esto no tiene gracia. Palmira, la acompañante de la bruja, la regañó por su comentario desconsiderado, y abrazó a su otra compañera, Colette, que pasaba una mirada insegura sobre el cadáver. Además, ¿de verdad que está muerto? Segura que no te equivocas. Desgraciadamente, los humanos tienden a morir cuando se les abre la cabeza y el contenido se derrama. Bueno, puede que haya un puñado que no, pero no creo que este anciano sea uno de ellos. Deteniendo de golpe la fugaz esperanza de Palmira, los ojos de Omega se dirigieron a la figura que había junto al cadáver. Podoso era un hombre de mediana edad que trabajaba como guardia en un pueblo al otro lado de las montañas nevadas. Y por lo que habían hablado hasta ahora, era la única persona que podía tener relación con el dueño de esta iglesia. Dada la situación actual, supongo que el muerto sería el pastor Coatl, ¿cierto? Sí. Así es. Este es, el pastor Coatl. Ya veo. El dueño que creíamos ausente en realidad ya estaba muerto, justo bajo nuestros pies. Medio demonio, Pepe, ¿por qué estás tan tranquila? Alguien ha muerto. Ha muerto. Al escuchar la respuesta de Podoso, Omega sintió en señal de comprensión antes de que su hombro fuera tomado violentamente. La joven que la agarró tenía una expresión pálida y el cabello castaño. Era la Bardo McKenna. Con la cara pálida, sacudió los delgados hombros de Omega de un lado a otro sin parar. ¿Qué fue ese comentario de hace un momento? ¿A qué te referías, despiadado asesino, que van a matarnos a todos? Lo siento, me dejé llevar un poco. No debería haber dicho eso. Así que deja de alterarte y cálmate, que se me va a caer la cabeza. ¿Cómo te atreves? ¿Me estás diciendo que me calme en esta situación? Cálmate, McKenna.
es solo una niña. Tomando la mano de la llorosa Maquena, una mujer con vestimentas negras de iglesia intervino. Noelle era una predicadora ambulante, pero a pesar de su comportamiento amable, tiró del brazo de Maquena con gran fuerza. Tanto Noelle como Maquena, a la que sujetaba, habían acudido a la iglesia para refugiarse de la ventisca. También había otras 2 personas en la sala que se encontraban en la misma situación. Una persona, muerta, niña, no puedo mirar. Admonsa. Bloqueando la vista de Colette y los demás estaba el artista ambulante del clan de los brazos múltiples. Era corpulento, de piel azul y se hacía llamar Admonsa. Detrás de él, un hombre de cabello cenizo y carácter amable se asomó a la habitación, el vendedor ambulante Treyok. Treyok jadeó, arrugando la cara ante la espantosa escena que tenía delante. Cuando oí el grito, no esperaba encontrarme con esto. Solo pensaba quedarme aquí una noche. ¡Qué cosa más inesperada! No le des importancia a la situación. ¿Quién demonios eres tú? ¿Por qué de pronto hay otra cara que no conozco?, gritó Podoso, enfrentándose a Treyok. Treyok levantó las manos en señal de rendición. «Wow. ¿Solo por eso estás enojado?» Había llegado a la iglesia justo cuando Podoso y Maquena habían salido para ir al baño. Con tan desafortunada coincidencia, era natural que Podoso desconfiara de él. «Podoso, por favor, espera», intervino Noelle. «Podemos explicarte su situación». «Pero antes de hacerlo», exclamó Podoso. ¿Qué puede ser más importante que apresar a un personaje sospechoso en esta situación? «Deberíamos hacer algo con el difunto», interrumpió Noelle, apagando el vigor de Podoso. El cuerpo caído del anciano ante su vista era demasiado doloroso de mirar. «Traeré una sábana», ofreció Maquena. «Será más fácil emocionalmente si no podemos verlo». «Oye, quítate de en medio, hay una en la caja de madera detrás de ti». Perdón». Empujando a Admonsa a un lado, Maquena sacó una sábana de un cajón en la esquina del sótano. No parecía particularmente limpia, pero esta no era una situación en la que pudieran permitirse ser quisquillosos. Rápidamente cubrió el cuerpo con la sábana y, de forma sorprendente, incluso se esforzó por cerrarle los ojos. «Oh, qué inesperado. Ustedes viven para cantar sobre los fracasos y logros de los muertos. No sabía que fueran físicamente capaces de sentir respeto por ellos». ¿Acaso quieres pelear? Para que conste, cualquiera que se la pase pensando en cada una de las consecuencias de la vida, nunca llegaría a ser un bardo, desgraciada. Espera. Por favor, no se peleen. La voz de Colette estaba llena de angustia mientras intentaba evitar que Omega y Maquena agravaran aún más la situación. Y, al sacudir la cabeza con los ojos llorosos, dejen de pelearse delante de los difuntos. Eso no está bien. Eres una buena chica, ¿verdad, pequeña Omega? ¿Lo entiendes, cierto? Tengo cosas que me gustaría decir sobre la forma en que me hablas, pero no es algo que me apetezca tanto decir como para hacerte llorar, Colette. Me callaré. Además, hay algo por lo que tengo curiosidad. ¿Podrías simplemente disculparte como se debe, que te da curiosidad?, preguntó Palmira a Omega, que había perdido las ganas de luchar, en tono de reprensión. Omega miró directamente a Podoso. Es bastante sencillo. Se puso rígido bajo la mirada de la joven cuando la bruja abrió los labios. Dijiste algo bastante interesante hace un rato. Tengo la sensación de que sabes más de la situación que nosotros. Pero, ¿hasta qué tanto? 7. Les dije que era guardia en un pueblo al otro lado de la montaña, ¿o no? Pues la verdad es que ayer hubo un incidente cerca del pueblo. He venido a visitar al pastor Coatl para informarle de lo sucedido. Abandonaron el sótano donde aún yacía el cadáver y regresaron a la iglesia, que era donde ahora Podoso contaba su historia. Presionado por Omega para obtener una respuesta,
abandonó toda resistencia y explicó la verdadera razón por la que había acudido a la iglesia: alertar al pastor Coatl. Tras considerar su situación y sus murmullos en el sótano, Omega preguntó: ¿has dicho que hubo un incidente cerca del pueblo? ¿Es seguro suponer que fue un asesinato? No me preguntes cómo lo sé. Bueno, debe ser obvio después de ver el cadáver. ¿Qué otra cosa podría ser?, señaló Treyok, con una mano en la barbilla. Ante su conversación, Podoso asintió, cubriéndose la cara con las manos. El cadáver estaba en un estado terrible. La cara estaba irreconocible. Apenas podía decir que era un viajero, y todas sus pertenencias habían sido robadas. Un cadáver sin rostro y sin ninguna identificación encima, sigue sin ser suficiente. Podoso endureció su expresión ante los murmullos de Omega. Pero Palmira objetó con una inclinación de cabeza y una exclamación de un «¿eh?». Consolando a la asustada Colette, miró a Omega con severidad. Omega, estás siendo demasiado críptica. Si sabes algo, dínoslo. Nos tranquilizará a Colette y a mí. Ya lo he dicho antes, pero esa expresión de angustia en sus caras es divertida, ¿verdad? Lo sabemos. Juntando débilmente las cejas, Palmira fijó su mirada en Omega. Las súplicas de esta joven, tan valiente con solo 15 años, la misma edad que Colette, no dejaban a Omega más opción que rendirse. No sería beneficioso echar a perder el buen humor de sus dos compañeras de viaje. No habría nadie para salvarla si se caía en un banco de nieve, resbalaba en un río o se quemaba en una hoguera. Francamente, la reacción de Podoso al ver el cadáver del pastor Coatl y las circunstancias que rodean el avistamiento del cadáver del viajero sin rostro no concuerdan, declaró Omega. Es algo excesivo para un solo cadáver. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó McKenna. Esto es solo una especulación, pero ¿estoy en lo cierto al suponer que la muerte del viajero no es el primer caso de asesinato? Es usted muy perceptiva, señorita. Podoso dejó caer los hombros con resignación y soltó un largo suspiro. Entonces, levantando la cabeza, su mirada vagó mientras buscaba las palabras adecuadas. No quería asustar a nadie si no había nada de qué preocuparse. Pero después de que mataran al pastor Coatl, supe que no podía callarme. Por eso se lo cuento. Justo lo que pensaba, jovencita. En las últimas semanas, 7 personas han sido asesinadas en la zona, y con el pastor ya son 8. «¿8?», exclamó McKenna. ¿Te callaste 8 muertes enteras? Hasta donde yo sabía, eran 7. Aunque supongo que eso no lo hace mejor. El sentido de su relato perdió el enfoque, y Podoso meneó la cabeza lánguidamente. McKenna, tras arremeter contra él, dirigió su cautelosa mirada a todos los presentes en la iglesia. El miedo y la tensión en sus ojos inyectados en sangre hacían evidentes sus intenciones. «Ah, señorita. ¿Por casualidad sospecha de todos nosotros?», preguntó Treyok con aire de discreción, tomando nota de la evidente alarma de McKenna. Sin embargo, su tono sereno tuvo el efecto contrario en ella. «Claro que sospecho», espetó. «¿Quién ha sido? ¿Quién mató a ese anciano?». «Cálmate, McKenna», dijo Podoso. «El pastor Coatl fue asesinado por un homicida despiadado. Lo que significa que el asesino despiadado está entre nosotros. ¿Estás loco?». McKenna se deshizo de los intentos de Podoso de calmarla, mientras el tono de su voz seguía elevándose. Se había quedado sin palabras, pero ella tenía más que decir. La sangre del cadáver del viejo ni siquiera estaba seca. Eso significa que el asesinato ocurrió hace poco, ¿cierto? ¿No es así? Entonces fue asesinado después de que comenzara a nevar. La nevada se convirtió en una ventisca inmediatamente. Así que, si el culpable salió de la iglesia, habría tenido que caminar penosamente en medio de una ventisca. Noelle evaluó la situación con calma. «Ja, Treyok exhaló. «Eso sería un suicidio. Si fuera yo, daría media vuelta y esperaría en la iglesia».
Puede que el culpable también lo hiciera. McKenna pareció comprender la situación. Noelle y Treyok coincidieron con su interpretación de los hechos. Podoso, presionado por el silencio, fue incapaz de presentar ningún argumento en contra. Admonza se horrorizó al darse cuenta. Pequeña Omega. Tirando de la manga de Omega, los ojos de Colette crecieron con preocupación y duda. ¿Es cierto lo que dicen los demás? ¿De verdad podría estar aquí la mala persona que asesinó a ese anciano? Es bastante probable, respondió Omega. Por supuesto, existe la posibilidad de que esté escondido en algún lugar donde no podamos encontrarlo, como donde estaba el cuerpo del pastor Coatl, pero es difícil creer que haya otro sótano como este. Hablando de eso, ¿cómo encontraste ese lugar? Fue McKenna, explicó Podoso. Estaba esperando en el pasillo mientras ella terminaba sus asuntos. Cuando se dio cuenta de que la luz se filtraba por la pared, ¡ay! McKenna le dio una patada por ese otro comentario desconsiderado. De verdad es un hombre que nunca aprende. Pero ahora eso no importa. Se usó un cristal de lacmita para iluminar el sótano, ¿cierto? Omega continuó donde lo habían dejado. Si aún estaba encendido, significa que el crimen se cometió en las últimas horas. Yo me estaba cuestionando, ¿qué clase de grupo son ustedes? Es cierto, pero si es que no sabes nada de nosotros, Treyok. Yo bueno, todos nos reunimos en la iglesia por casualidad debido a la ventisca. Palmira se encargó de dar una minuciosa explicación de todo lo que Treyok se había perdido hasta ahora, incluyendo detalles innecesarios como Omega al borde de la muerte por la nieve y el alboroto del fuego. Puede que esto no haga alguna diferencia, pero ¿en qué orden llegaron todos?, preguntó Treyok, tras recibir una explicación de los acontecimientos previos por parte de Palmira. Yo fui la primera, respondió McKenna. Después apareció ese viejo Podoso, y luego ese tipo del clan de los brazos múltiples. Luego fueron el grupo de Omega y yo, continuó Noelle. Las 4 llegamos juntas. Ya veo, respondió Treyok. Pero eso no garantiza nada. Podrías haber matado al pastor en la iglesia, haber intentado descender por la montaña, desistir y volver. No eres una excepción. ¡Auch! Al no poder limpiar su nombre, los hombros de Noelle se desplomaron. Una coartada así era completamente inútil aquí. Ni siquiera Treyok, el último en llegar, estaba exento de ello. Pero las que siempre hemos estado juntas en grupo, como yo, Colette y Palmira, no podemos ser sospechosas. Sugirió Omega. Quiero decir, a menos que el asesino en serie que aterroriza a la audiencia resulte ser una pandilla de 3 inocentes jovencitas. Bueno, eso no lo dudamos, intervino Podoso. Aparte de la chica semielfa, es imposible que esas 2 pudieran hacer tal cosa. Especialmente la señorita Colette. ¿Por qué yo en especial? Además, vi el cadáver con mis propios ojos. Ese golpe era demasiado alto para haber sido de una mujer o un niño, explicó Podoso. Omega ladeó la cabeza. Podoso palideció y tragó saliva. La expresión de horror en su cara era testimonio del horripilante cadáver que había visto. Me parece cruel pedirte esto, pero me gustaría saber más sobre los incidentes, preguntó. En particular sobre las técnicas del asesino. Las técnicas. ¿Quiere decir cómo fueron asesinados? ¿Cómo ayudaría eso? Es solo curiosidad. Me imaginé que me darías esa mirada, así que preparé una justificación. Saberlo también podría ayudar a desenmascarar al asesino. Al encontrarse con un gesto tan evidentemente desaprobatorio, Omega continuó con disimulo. Sin embargo, aunque el escepticismo del guardia persistía, empezó a hablar poco a poco. Las víctimas hasta ahora parecen haber sido todas foráneas, ya fueran vendedores ambulantes o viajeros, explicó. Todos tenían la cara destrozada y estaban tirados a un lado de la carretera. No parecía haber preferencia hacia las mujeres o a los hombres. Forasteros y caras destrozadas.
Podoso, ¿creías que el pastor Coatl estaba en peligro porque vivía solo? Sí, exactamente. Pensé que el estar solo lo ponía en peligro. Hubo 7 víctimas cerca de su pueblo, y con el pastor son 8, ¿fue la cara de la séptima víctima lo único dañado? No, su cuerpo estaba. Oye, ¿pero qué pregunta es esa? Se molestó Podoso mientras se frotaba el pecho como si enfermara por el horrible recuerdo de los acontecimientos. Omega se encogió de hombros. La séptima víctima estaba cubierta de heridas, mientras que al pastor Coatl solo le abrieron la cabeza. ¿No crees que las técnicas de asesinato son diferentes? ¿Y eso qué importa?, preguntó Podoso. Los asesinos no están bien de la cabeza. Parece natural que no entendamos sus métodos. Ese punto de vista es demasiado simple, explicó Omega. Para la mayoría de la gente, el comportamiento de un asesino es anormal. Pero para el propio asesino, sus actos tienen una razón de ser. En otras palabras, los asesinos tienen sus propias normas. Igual que las brujas. ¿Por qué mencionas ahora a las brujas? ¡Qué miedo!, añadió McKenna, distraída por el final de la explicación de Omega. Ignorándola, Omega se centró en las diferencias en las técnicas de los 2 últimos crímenes que había escuchado de Podoso. La posibilidad de que el asesino se abriera paso montaña abajo en esta ventisca era baja. A partir de eso, retrocedió desde los acontecimientos que habían ocurrido y comenzó a ponerlos en conjunto. Admonza, tengo algo que preguntarte. Ante las palabras de Omega, el joven del clan de los brazos múltiples apuntó sus 4 manos hacia sí mismo en señal de pregunta. ¿Y yo? Sí, tú. Creo que eres un joven honesto. Así que responderás a mis preguntas voluntariamente, ¿cierto? Sonriéndole, Omega continuó. Sobre la séptima víctima que fue encontrada cerca del pueblo de Podoso, creo que tú podrías haberlo matado. ¿Qué opinas sobre eso?